noches, bienvenidos a todos, bienvenidos también a todos los que nos seguís en streaming. Y bueno, María, te echamos de menos. Yo creo que tenías que estar aquí acompañándonos o don Ángel, ya que es el último día de este ciclo. Bueno, bienvenidos y simplemente hoy, aparte de esto, casi cerrar este ciclo que ha sido magnífico, como siempre, la 14ª edición de este ciclo del románico. Y bueno, es el momento de agradecer al museo, por supuesto, y agradecer también a todos los colaboradores que hemos tenido, el Ayuntamiento de Barbastro, la Diputación Provincial, el Gobierno de Aragón y especialmente al Grupo Vestigium de la Universidad de Zaragoza, del Departamento de Historia del Arte. Bueno, muchísimas gracias por colaborar. Sin vosotros esto hubiera sido muy difícil. Y bueno, queremos agradecer en estos momentos a los ponentes que hemos tenido en esta edición. Ellos nos ayudan a entender más el románico. Y bueno, muchísimas gracias a Emilia Calvo, con quien iniciamos este ciclo. Ella nos habló con pasión del astrolabio. Gracias a Eduardo Carrero, que nos descubrió los conjuntos eclesiásticos. Nos sorprendió a todos y la pasión que puso para explicarnos. Muchísimas gracias, Ascensión, por venir y estoy segura que nos hablarás con pasión. Sí. Bueno, y por mi parte, nada más. Agradecer vuestra presencia aquí y decir que os esperamos a todos el año que viene en la próxima edición. Y ahora, Jorge, te cedo la palabra para que nos presentes a Ascensión. Muchísimas gracias, Patricia. En realidad, el agradecimiento, y esto no es ninguna cortesía ni una fórmula de quedar bien, es la palabra que me viene. El agradecimiento es para el Museo Diocesano, para la Asociación de Amigos y para todas las instituciones que respaldan esta iniciativa, que realmente nosotros, desde la universidad, pues al ver que estabais organizando, porque nos hemos sumado recientemente, ¿no? Hace ya 3 o 4 ediciones, al ver que estabais organizando, que ya lleváis una larga trayectoria de estos ciclos, que realmente pues es el mérito que se debe reconocer, han concitado el encuentro de maestros y de profesores que en nuestras aulas serían como el viernes pasado tuve ocasión de deciros, son prácticamente lecciones magistrales, no son conferencias ni charlas. Por eso para nosotros realmente nos estamos aprovechando de la actividad del museo. Esto favorece, ¿no?, la relación entre el museo y las universidades para no desconectarse ni unos de la investigación ni otros de la realidad social y cotidiana de los museos. Por eso que el agradecimiento es realmente para el esfuerzo que la asociación y el propio museo realiza. Así que somos nosotros los que os debemos más que lo que ustedes nos deben a nosotros. Así que, bueno, en este caso pues es un privilegio también presentar a la última de las ponentes, que, como les digo, estamos en un ciclo donde han venido maestros y Ascensión Hernández es una de estas maestras que ha trabajado, y eso es también la fortuna pues de estos grupos de investigación donde se mezclan medievalistas, teóricos de la Restauración, y otras áreas, otros periodos de la historia, porque al final lo que entendemos por el románico es la construcción historiográfica de todos los años, cómo han ido viendo a lo largo de la historia en los diferentes siglos el románico, ¿no? Todos somos frutos de esa tradición intelectual sin la que no se puede desgranar, o sea, desgajar la intervención de los restauradores, ¿no?, que generan otra imagen también de este periodo. Así que Ascensión Hernández ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional a estos asuntos y específicamente en Aragón. Es catedrática de Historia del Arte de nuestro departamento homónimo. También es directora del área de artes del Instituto de Patrimonio y Humanidades, que es un instituto donde también esa mirada interdisciplinar pues enriquece todos nuestros trabajos. Y la profesora Hernández inició su andadura en estas lides, ¿no?, o en esta relación con el románico a través de la tesis doctoral sobre Ricardo Madalena, inicialmente sobre arquitectura de
del siglo XIX, pero la faceta de Ricardo Madalena como arquitecto restaurador en buena parte de los conjuntos aragoneses, o principalmente en San Juan de la Peña y en San Pedro el Viejo de Huesca, pues es una de las partes que no podía evitar, ¿no? Porque naturalmente la producción arquitectónica contemporánea y la restauración se entrelazan y buena parte de ello seguro que nos aparece. Así que su especialidad de trabajo es la historia y la teoría de la restauración, donde tiene un amplio elenco de publicaciones reconocidas también por toda la comunidad científica, naturalmente, pero desde luego también en el ámbito internacional, donde los estudios de historia de la restauración y teoría en el ámbito italiano, por ejemplo, tiene un gran peso. La clonación arquitectónica, pienso, ¿no? Es una de las, como a la profesora Hernández le gusta decir, el propio libro ha sido clonado también muchísimas veces. Entonces, bueno, Ascensión tiene un extenso currículum en ese sentido, pero también se ha ocupado de, recientemente, pues se implica en los asuntos relacionados con el patrimonio incómodo o la intervención y restauración en otros patrimonios contemporáneos, no necesariamente medievales. Y, desde luego, también es otra de las facetas para destacar, ¿no? El compromiso no solo con lo que ahora se llama transferencia, ¿no? Con estar en este tipo de actividades, sino también en el compromiso por la defensa del patrimonio, generalmente del siglo XIX y XX también, ¿no? Donde pues hemos perdido o se han perdido en las últimas décadas buena parte de este patrimonio en general. Así que también ahí es una labor que se debe reconocer, el compromiso de los académicos en la realidad que nos rodea. Y, como les digo, es mejor escuchar a los maestros que hablar de ellos, ¿no? Así que, bueno, algo de todo eso irá aflorando y, desde luego, en el turno de preguntas tendremos ocasión de ahondar en este mundo que seguro que a todas... Y eso, perdón, y ya lo quiero destacar también, no se trata, y ustedes lo irán viendo a lo largo de la conferencia, no se trata de lamentarnos sobre qué es lo que han hecho los restauradores siguiendo pues, lo que en ese contexto o en ese momento buenamente consideraron que había que hacer, sino que hay que comprender por qué se intervienen en los monumentos, ¿no? Por qué se buscó esa imagen románica en un momento y en un contexto intelectual, ideológico y arquitectónico específico. Entonces, esa es una de las valores importantes de la profesora Hernández, que no se queda simplemente en decir, en lamentarnos cómo hemos perdido de loarre, ¿no? El recubrimiento. Así que hay que comprender estas restauraciones y espero que nos enseñe una vez más. Muchas gracias. Es obvio que lo que quiero es agradecer al museo, a don Ángel, a María, a Sheila, a la Asociación de Amigos del Museo, porque la verdad es que yo el año pasado estuve ahí donde están ustedes sentada, disfrutando muchísimo una conferencia del arquitecto Antonio Almagro, y yo dije, yo quiero venir a contar también lo mío, porque me encanta. Y encima han sido tan generosos, pues bueno, que me permiten compartir esto que yo he llamado de una manera un poco provocatoria, ¿no? Provocativa, es realidad e invención en la arquitectura medieval aragonesa. Jorge ya ha avanzado algo, entonces casi, ¿verdad? Ha hecho un spoiler, ¿no? De la conferencia, pero bueno, yo lo que quería es llamar su atención sobre algo que, digamos, ha permanecido, es la historia oculta de los monumentos. Nosotros cuando hoy visitamos un edificio medieval, pues pensamos que ha llegado hasta nuestros días, que qué bien se conserva, decimos, pero generalmente cuando decimos que se conserva bien es porque detrás de ese edificio hay una historia, ¿no? Una historia que nos permite saber, y esto es lo que a mí en particular me llama la atención como historiadora, como investigadora, nos permite saber cómo se relacionaron con el pasado los que nos precedieron. Pero también hay una historia de la tutela, una historia del compromiso. Hay generaciones que se esforzaron por conservar el patrimonio y que nos lo han legado de manera muy generosa. Por eso nosotros tenemos la obligación también de conservarlo a nuestra vez y legarlo a las que nos seguirán. Por tanto, mi perspectiva es yo intento hacer una historia cultural, es decir, ¿qué es lo que hacemos, vamos a decir, pues bueno, en buena medida los historiadores del arte hoy? Nos dirigimos a estos objetos, que son, en el caso concreto de lo que voy a exponer aquí,
la arquitectura medieval y en concreto la arquitectura románica en Aragón. Vemos el edificio histórico y intentamos desentrañar qué le ha sucedido, pero qué le ha sucedido en el contexto de las diversas épocas y sociedades que lo han utilizado, ¿no? ¿Qué relaciones tenían? Porque lo que les quiero mostrar hoy es cómo la restauración, más que un acto técnico, en la restauración desde luego hay un acto técnico, hay poner unas piedras, colocar un soporte, cambiar elementos deteriorados, añadir otros que a veces faltan, pero todo eso está condicionado por una mirada cultural, por lo que ha pensado cada época respecto a ese edificio y a esa, en concreto a la Edad Media, que ha fascinado tanto a los hombres de Occidente, especialmente desde el comienzo del romanticismo. Y en ese sentido, Aragón es una tierra... A ver si pasa. Vamos a ver si me hago con él. He dicho que no necesitaba un ratón, pero... Sí, le estoy dando las flechas, pero no va. No va. No sé, mira. ¿De cuál? Pero si le estoy dando y no da. Ahora, ¿dónde les he dado? Vale, ya está, gracias, perdón. Bueno, como les decía, ¿por qué centrarnos en la arquitectura románica? Bueno, pues porque, como vamos a ver a través de una serie de elementos, porque otra de las cuestiones de la investigación, ¿cómo construimos o cómo investigamos esa mirada, ¿no? ¿Cómo sabemos qué precio tenían? Pues los objetos del pasado, las sociedades que nos precedieron. Pues, por ejemplo, tenemos y utilizamos mucho los historiadores postales, folletos, porque también utilizamos los proyectos de restauración para ver cómo se intervino. Pero el proyecto es algo técnico. Sí que se habla del aprecio que se tiene hacia ciertas épocas por parte de los arquitectos, pero no sabemos qué piensa la sociedad. Y entonces ahí tenemos una especie de verdadera joya bibliográfica que son los folletos. Y entonces yo les voy a ir mostrando, a la vez que hablo de las restauraciones, les voy a ir mostrando folletos turísticos publicados por la Dirección General de Turismo, por empresas privadas, muchas farmacéuticas que hacían folletos para promocionar el turismo entre los médicos y entre pues, el mundo de la sanidad. Y es muy curioso porque los regalaban y regalaban también viajes, ¿no? Y aquí se puede rastrear ese aprecio, ¿no? Esa idea, esa construcción que se tenía no solo sobre Aragón, sino también sobre el románico en general. Y lo curioso es que en estos folletos lo que vamos a ver es una verdadera fascinación por Aragón. Aragón, además, se dice siempre, y aquí aparece en este folleto que les muestro, es una de las tierras españolas de más poderosa personalidad. Lo curioso es que cuando se habla de Aragón muchas veces... vamos a ver que se habla mucho de los Pirineos, pero fíjense cómo aparece Aragón y aparecen unos baturros, la portada es un poquito tosca, hay que decirlo, ¿no? Y el Pilar, como digamos, simplificando mucho la riqueza de la diversidad cultural de nuestra comunidad. Y lo curioso también es que, perdón, a ver si me hago yo con este aparato, madre mía, a ver. Allá. Como les decía, lo curioso es que en estos folletos, por ejemplo, aparece Aragón y eso que ven ahí en la imagen es un capitel del claustro de San Pedro el Viejo. Es decir, como ya cuando se habla de Aragón se asocia con el románico, como uno de los elementos más peculiares de nuestra comunidad. ¿Por qué subrayo esta idea y por qué aparecen los folletos turísticos? ¿Por qué es importante para la restauración? Porque muchas de las restauraciones que yo les voy a mostrar se realizan durante el franquismo, coincidiendo con la década de los 50, 60, 70, un momento en el que se empieza a promocionar mucho el turismo. Y esto lo saben ustedes bien, que de todas maneras el turismo no nos lo hemos inventado. Ya el Gran Tour en Roma desde el siglo XVIII ya eran los viajes turísticos de la época. Y en el siglo XIX, finales del XIX y comienzos del XX, empieza a hablarse mucho en España de turismo. Es decir, que los folletos turísticos ya llaman la atención sobre el románico, luego veremos que los historiadores del arte también llaman la atención sobre el románico, de tal manera que crean un estado de opinión, ¿no? De aquí hay un patrimonio muy importante, si tenemos un patrimonio importante tendremos que restaurarlo, ¿no? Esto sería un poco para comprender la concatenación de los hechos. Pero, además de... Perdón, porque no me acabo yo de hacer... A ver... Sí, pero si es que le estoy dando y no... A ver.
encuentro, no. Perdón, que es que esto no... Jorge, quédate aquí, a la me pasa. Esto es mucho más fácil, le hago a él así y me lo pasa, porque es que va como duro, no sé. A ver, venga, ya está. ¿Pero dónde le das tú? Aquí, vale, ya está, perdón. Bueno, pero les decía, además del románico, y en los folletos turísticos hay muchísimas imágenes, como iremos viendo, de elementos románicos, otro elemento fundamental va a ser la naturaleza, que esto es algo que, obviamente, estando en Barbastro y desde luego cercanos a los Pirineos, pues somos conscientes de que la naturaleza, que ahora, cuando decimos en ese programa que lleva años, ¿no? Me acuerdo que yo creo que era de los años 90, Huesca la magia, y se enseñaban muchas imágenes de naturaleza, pues bueno, pues esto ya se decía, insisto, ya se conocía y se era consciente en los años 50 y 60 y hay muchísimos folletos que lo muestran. En el año 43, En el año 43, una revista que también es muy importante para los historiadores, que es la revista del Sindicato de Patrimonio y Turismo de Aragón, Aragón SIPA, ya decía que Aragón es uno de los países de mayor interés turístico del mundo y dentro de España, Aragón ofrece singular atracción por sus bellezas naturales, por su diversidad de paisajes y por sus monumentos artísticos e históricos. Es decir, que, insisto, la propaganda de turismo ya había creado ese estado de opinión acerca de nuestra riqueza y nuestra diversidad. Bueno, este ordenador ha decidido boicotearme. A ver, que yo... Jorge, tú quédate aquí, porque está claro que... Perdón, yo me despisto. A ver, vale, ya está. Bien, como les decía, hemos hablado de los folletos turísticos, pero la imagen difundida en los folletos turísticos de esa singularidad del románico aragonés y también de la relevancia de nuestro patrimonio no se lo estaban inventando los folletos turísticos. En realidad tenía que ver también con la construcción, vamos a decir, de una narrativa historiográfica. Las investigaciones, y entre ellas las investigaciones lideradas por un historiador norteamericano, Arthur Kingsley Porter, que curiosamente se casó y en los años 20 se fue de viaje de novios 2 años por toda Europa. Esto es una anécdota curiosa, pero también los medios que tenían, ¿no?, los historiadores americanos. Y Arthur Kingsley Porter, que es el gran especialista del románico europeo, revolucionó la historiografía proponiendo que la escultura románica aragonesa floreció 30 años antes que en Italia o en Languedoc. Y esto, digamos, que era una especie como de bomba, ¿no?, en la historiografía. Y él hablaba precisamente de la singularidad de nuestros monumentos en la segunda mitad del siglo XI y hablaba de su carácter, de cómo difícilmente pueden igualarlos ninguna región de Europa. Es decir, no era alguien de aquí que hablaba de lo maravilloso que era nuestro arte románico, es un especialista extranjero que conoce perfectamente toda Europa, especialmente Italia y Francia, y que dice que en España, en Aragón, resulta que tenemos algunos de los conjuntos mejores de Europa. Los estudios de Kingsley Porter, sí, vale, ya, directamente, sí. Los estudios de Kingsley Porter fueron además luego secundados por numerosos estudiosos españoles como Ricardo del Arco, como Francisco Abad Ríos o como Francisco Íñiguez Almech, y todos los trabajos lo que subrayaban era la personalidad del románico aragonés. Es decir, en comparación con otros territorios, y desde luego en España, en románico, podemos decir que tenemos un despliegue notable, pero el románico aragonés tenía una personalidad extraordinaria, y aquí me centro en los historiadores Ángel Canellas y Ángel San Vicente, que llamo la atención respecto a la importancia de esta monografía porque es el Aragón románico, que se publica en una colección francesa muy prestigiosa que sigue siendo de referencia para nosotros. Y ahí decían que la arquitectura románica aragonesa se califica como monumental, suntuosa y exótica, un legado original y variado, uno de los más completos del mundo. Atención a lo que dicen a continuación. A pesar
de que la mayor parte de nuestros edificios religiosos han sufrido reformas y recargamientos de estilos sucesivos, de manera que su aspecto original es poco aparente y las labores de restauración muy susceptibles de crítica. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de los años 70 y había muchos edificios que todavía no habían sido restaurados. Luego veremos cómo Canellas y San Vicente precisamente aplauden una de las principales restauraciones que se hacen en los años 50 y 60 como algo bueno, positivo para el monumento. Es decir, hemos visto cómo los folletos turísticos crean un estado de opinión, pero también vemos cómo la historiografía artística secunda esa relevancia, la apoya de manera científica, con estudios rigurosos, pero además llama la atención respecto a que hay que restaurarlos, porque son tan importantes que hay que intervenir. Y veremos cómo la idea que se tiene de restauración en estos momentos generalmente va a ser, si lo importante es el románico, van a ver ustedes que son muy coherentes. ¿El románico es lo importante? Pues todo lo demás no importa. Entonces, sobre todo, como reflexión general, lo que vamos a ver es que en edificios, y esto lo matizaremos también, en edificios que en general se encontraban en muy mal estado, es decir, que cuando a veces criticamos un poquito a la ligera a todos estos arquitectos que intervinieron, lo cierto es que si ellos no hubieran intervenido, hoy no contaríamos con este patrimonio. O sea, que podemos decir, ¿se cometieron excesos? Desde nuestra perspectiva puede ser que sí, porque hoy nosotros restauramos de otra manera. Por eso yo me paro a finales de los años 70 en mi recorrido, porque en el año 1985 España se dota de la Ley de Patrimonio Histórico Español y en esa ley se dice que precisamente lo que no se puede hacer es devolver el edificio a la situación original. Todo lo que se había estado haciendo en buena parte en Europa y también en España desde finales del 19 hasta los años 70. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que ese va a ser el momento en el que yo voy a finalizar mi investigación. Y entonces, vamos a abordar como, digamos, conjunto objeto de estudio, vamos a ver, porque románico en Aragón hay también en Teruel y en Zaragoza, pero lo que vamos a hacer es centrarnos sobre todo en el ámbito de los Pirineos, que en los folletos se presenta como un lugar. Bueno, lo curioso es que hay muchos folletos de los Pirineos en general, es decir, folletos que hablan de los Pirineos y luego hablan de los Pirineos navarros, aragoneses, catalanes, pero es muy curioso que en estos folletos casi siempre hay muchas fotos de edificios románicos aragoneses. Y en estas publicaciones se habla y se destaca, bueno, se dice, les leo la cita: el Pirineo, su entrada en Aragón, conserva la frescura y la frondosidad del Pirineo navarro, el valle de Ansó con su hermosa selva de Zuriza y el de Hecho con sus bosques seculares de Oza constituyen un verdadero tesoro nacional. Me parece importante que veamos cómo en los años 50 ya se tiene la idea de que los Pirineos en conjunto, y esta sería una idea muy moderna que tiene que ver con algo que estamos precisamente trabajando ahora, que son los paisajes culturales, o sea que ya andaban avanzando estas ideas. Y además se subraya el hecho de que en los lugares, en pueblos como Ansó y Hecho, podemos aún encontrar tradiciones y costumbres pretéritas que subsisten, ofreciendo al viajero investigador y al simple turista aspectos de conocidos de indumentaria, lenguaje y trato acogedor difíciles de hallar en otras partes. Bueno, siempre hay un tono un poquito claro para atraer al turista, pero lo cierto es que era así. Tenemos también un patrimonio inmaterial de folclore, de indumentaria, de alimentación riquísimo, ¿no? Porque nuestro territorio también es muy variado. Lo curioso, lo reseño también, es que en estos folletos siempre se habla del carácter de los aragoneses, ¿no? Esto ya lo dejo ya para la reflexión o el debate. Aragón es tierra indómita y gusta más de las fragosidades que de lo muelle y lo fácil, ¿no? Y es muy curioso porque se habla del románico como un arte rudo. Claro, si lo comparamos con el gótico, mucho más esbelto, más ligero, donde el muro, vamos a decir, que se desvanece, pues claro, el románico es más robusto. Y entonces se hace un paralelismo entre los robustos que somos los aragoneses y lo robusto de nuestro románico y la fuerte personalidad que tenemos, ¿no? Simplemente como pinceladas para ver cómo se construye la idea del valor de esta arquitectura que de alguna manera proyecta nuestra personalidad. Y yo creo que esto es interesante, ¿no? Ver cómo nosotros los aragoneses a lo largo del tiempo nos hemos ido encontrando con el románico y nos hemos visto reflejados en él. En los folletos vamos a ir viendo, insisto, muchas fotos de monumentos medievales aragoneses, cuando se habla de los Pirineos, y empezando nuestro recorrido vamos a hacer como un pequeño viaje para ir viendo monumentos restaurados. Y de hecho, aquí tenemos estos folletos de la
compañía española de penicilina, que tiene una colección que ahora para los historiadores es maravillosa, porque además nos permite ver fotos de los monumentos antes de las restauraciones. Y esto, claro, para el historiador es fantástico, porque así podemos comparar con el estado actual, con las imágenes anteriores y con los proyectos de restauración. Bueno, pues en estos folletos siempre empiezan los viajes desde la puerta o la entrada de los Pirineos, que es Jaca. Y Jaca va a llamar mucho la atención, obviamente, y Jaca, bueno, pues por muchos motivos es uno de las ciudades históricas más relevantes de nuestra comunidad y sin duda un hito no solo en la historia de Aragón, sino en la historia de la Edad Media en España. Pero lo curioso, además respecto a la catedral, a Jaca, es que tiene una de las catedrales que además va a... digamos, bueno, esto aquí ya no voy a entrar en cuestiones historiográficas de si es Santiago antes o es Jaca, porque seguro que lo liamos y no es el objetivo, pero sí, Jaca, los diversos historiadores lo que van a afirmar que es uno de los monumentos más ilustres de toda la antigüedad, importantísima sobre todo en la arquitectura medieval por el asentamiento de la bóveda de crucería. De hecho, Francisco Íñiguez Almech va a decir que era de lo mejor del arte románico español. Esto es algo singular, no se trata de, perdón, chauvinismo aragonés. Francisco Íñiguez Almech era navarro, con lo cual no es susceptible, ¿verdad?, de pensar que hace una afirmación regionalista, pero son numerosos los monumentos singulares cuya relevancia ya podría decir que es a nivel europeo, ¿no? Hablar de la Catedral de Jaca, bueno, pues ya no estamos hablando solo de España, sino del Camino de Santiago en toda Europa. Y hay varios folletos de la Catedral de Jaca, los que se van mostrando, y ahí les señalo sobre todo pues, un pequeño párrafo donde se pone de manifiesto en un tono así un poquito también encendido, ¿no? Aquí nació Aragón, en Jaca nace el reino, nace Aragón. Es un punto importante también para la Reconquista, todo esto lo van a contar los folletos. Entonces, los folletos, que son folletos publicados por la Dirección General de Turismo, por el Centro de Iniciativa y Turismo de Jaca. Insisto, tenemos que subrayar la importancia de estos centros, sobre todo porque cuando hablamos de turismo pensamos que nosotros lo hemos inventado todo, pero la verdad es que había unas iniciativas muy interesantes. Y ahí vemos, pues, bueno, pues, tanto una imagen del interior de la catedral como la imagen de la iglesia de Santa María en Santa Cruz de la Serós. Luego iremos a Santa Cruz de la Serós. En el Valle de Tena y en las proximidades, los folletos van a destacar que existen un conjunto de pequeños templos muy significativos, como la iglesia de San Bartolomé de Gavín, pero lo que quiero llamar la atención, y voy a comentar aquí una de las dificultades de las investigaciones de los historiadores, que no siempre encontramos los documentos, es que aquí nos encontramos con una de las joyas del románico aragonés, como son las iglesias del Círculo de la Rede o del Serrablo, con esa polémica, ¿verdad?, respecto a su origen y su cronología. No tengo tiempo de entrar en ello, pero sí que quiero llamarles la atención sobre este edificio. Este edificio, que es San Pedro de la Rede, que lo vemos así, vamos a decir, tan acabado y tan completado, en realidad presenta su estado, o se debe su estado a la restauración del arquitecto Francisco Íñiguez Almech. Y es muy curioso porque este conjunto de ermistas fue descubierto en 1922, o sea, es decir, en una cronología bastante tarde. Y 11 años después ya estaba Francisco Íñiguez Almech, que trabajaba como arquitecto para la Dirección General de Bellas Artes y que después de la Guerra Civil fue el director general de todo lo que sería el ámbito de la restauración en España, pues Francisco Íñiguez Almech restauró este edificio. Les decía que lamentablemente tenemos pocas fotos y lo que no tenemos es el proyecto de restauración, que para otras iglesias sí que se conserva y yo les voy a enseñar la documentación. Con lo cual aquí poco podemos comentar respecto a cómo estaba, pero probablemente, como sabemos y lo vamos a ver por comparación con otro caso similar, probablemente tendría elementos transformados, una decoración barroca, porque en los siglos XVII y XVIII se transformaron, lógico y normal, igual que nosotros. ¿Verdad que cuando nos compramos un piso que está usado normalmente lo cambiamos, lo pintamos, tiramos paredes? Pues esto era algo habitual en el mantenimiento de los templos y en el uso a lo largo del tiempo. Lo que hacían era reformarse y adecuarse al gusto de la época. O sea que esta iglesia estaría también pues redecorada, y lo que probablemente hizo Íñiguez Almech fue lo que van ustedes a ver que se hizo habitualmente, que era
pues eliminar los añadidos, si tienen altares barrocos se quitan, si hay capillas del Renacimiento o también de edad moderna se eliminan, si hay naves añadidas, como veremos a continuación, también se derriban, porque hay que devolver el monumento a su estado original. ¿Por qué? Porque piensan que es el momento que más importancia tiene y, de hecho, aquí estamos ante unas verdaderas joyas del románico aragonés. Esa condición de singular de joyas que no tiene nada que envidiar al conjunto de la Val de Boí en Cataluña, que sin embargo es Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero bueno, digamos que ahí se ha gestionado muy bien el proyecto. Esto también lo podemos debatir porque aquí hay aspectos también de gestión, clarísimamente, ¿no? Bueno, pero este fue uno de los primeros edificios, vamos a decir, restaurados. Y les decía que podemos compararlo con lo que sucede en una de las joyas del románico y de los hitos en la restauración de la arquitectura medieval, que es la intervención del arquitecto Fernando Chocagoitia en la iglesia de Santa Cruz de las Heros, la conocida iglesia o ermita de San Caprasio. Cuando nosotros estudiábamos arte aragonés, ¿verdad, Pilar? Estudiábamos, esto nos cayó hasta en un examen, lo estudiábamos como una muestra del románico, pero era lógico, porque cuando estudiábamos nosotros no se conocía, no se había investigado la historia de la restauración y no se sabía porque los documentos no estaban ni siquiera a la disposición de los investigadores. Los documentos para conocer lo que sucede en esta iglesia están en el Archivo General de la Administración y hasta los años 90 no eran accesibles al público, o sea que los historiadores hacían lo que podían. Quiero decir, en los años 80 lo que decían se sustentaban en el edificio, pero lo que sabemos hoy es que el aspecto del edificio era muy diferente. El edificio estaba así. El edificio resulta que había sido ampliado por los laterales, los muros laterales se habían derribado para hacer una iglesia de tres, bueno, no de tres naves, pero de doble espacio. Ven ahí en negro la fisonomía, la disposición original, y en blanco lo que serían las ampliaciones de edad moderna, y la torre se había recrecido. Realmente estaba muy deformado. ¿Qué dice Fernando Chocagoitia en una publicación en la Historia de la Arquitectura Española que publica en los años 60? Pues dice, de este edificio dice, constituía un modelo en su género, de enorme interés arqueológico por su antigüedad y sus características arquitectónicas. Y él dice, este hecho convertía en un imperativo conseguir la restitución compleja de un monumento de los más importantes y singulares del primitivo románico pirenaico, derribando para ello las construcciones advenedizas, puesto que el templo había sido modificado y ampliado en edad moderna. Es decir, Fernando Chocagoitia, un arquitecto que trabajaba, es uno de los grandes historiadores de la arquitectura española. Es decir, en el siglo XX es el más importante. Conoce perfectamente toda la historia de la arquitectura. Y dice, ojo, este edificio es singular, este edificio es una joya, hay que recuperarlo. Y como él, además de ser historiador, trabajaba para la Dirección General de Bellas Artes y trabajaba en la zona de Aragón, había dos arquitectos, Manuel Lorente Junquera, que intervino, ya lo saben, en la Catedral de Barbastro, que era, digamos, el jefe, era mayor también, y Fernando Chocagoitia. Fernando Chocagoitia restauró más de 30 monumentos relevantes en nuestra comunidad. Es decir, que en buena medida esta arquitectura, o la arquitectura histórica, el aspecto que tiene se debe a él. Y él ve que es importante y entonces decide que hay que intervenir. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, llamo la atención sobre lo curioso en esta imagen se conservaban revocos, o sea que, ojo, porque esto apunta también a, lo podemos discutir, a que estaban revocadas en el exterior. Y esto lo sabemos en las iglesias del prerrománico asturiano, parece que también tenían enlucidos en exterior. O sea que, y aquí aparece otro de los grandes motivos de la arquitectura medieval. La arquitectura medieval siempre está desnuda, ¿no? La arquitectura románica, la sumaria, la pureza de la piedra. Bueno, pues vamos a ver que a lo mejor no estaba así, pero hoy la vemos desnuda. ¿Por qué? Pues porque han pasado una serie de arquitectos restauradores que, con las ideas que se tenían en los momentos, intentaron hacer lo mejor posible, conservar, ¿no? Intervenir en estos edificios. Y es muy curioso porque aquí tienen el proyecto de restauración de Choca. Hay dos proyectos, este es el segundo, este es el que sirve para dirigir la intervención, pero lo curioso es que les muestro estas imágenes que son del archivo del constructor
es que, si ustedes se dan cuenta, sobre todo en la imagen inferior izquierda, hay unas lesenas con unos arquitos de medio punto, ¿verdad? Y, sin embargo, en la segunda, que es el estado actual, son 2 arcos en vez de uno solo. Bueno, pues esta foto de la izquierda, por detrás estaba firmada y dice «No se aprueba». Y la letra es de Íñiguez Almech. Es decir, ¿qué pasó? Pues que Txukagoitia, cuando se pone a restaurar, elimina todo de Edad Moderna y, claro, le quedaba parte de los muros, pero no tenía el remate. Y entonces él dice que se parece al monasterio de Obarra, pero en el ábside tenía otra forma. Y entonces el director de la Dirección General de Bellas Artes le dice, esto no. Y entonces hay un arrepentimiento, lo elimina y coloca esto. Esto lo sabemos, es decir, que podemos reconstruir casi, no digo el día a día, pero casi, ¿no?, de la marcha de las obras. Y esto lo sabemos gracias a que el constructor Jesús Tricas tomaba fotos de todas las obras y hoy nos ofrece una información de primer orden, porque claro, esto, si no tenemos las fotos, no podemos saber. Es decir, que también los arquitectos dudaban. Dudaban porque cuando el edificio no hablaba, porque no había un testigo, ellos tenían que interpretar. Y entonces, ¿qué hacían? Pues iban a mirar otros edificios a ver, ¿verdad?, cómo compongo yo este muro que la parte de arriba no tengo el remate. Claro, pero también se pueden equivocar, porque en el caso de San Caprasio nos encontramos, fíjense en las imágenes del antes y después de la restauración, que Txukagoitia interpreta que en el edificio original había el primer cuerpo de la torre. Y luego lo que sabemos por estudios posteriores es que probablemente no. O sea que, además él lo explica en el proyecto, ¿no? Y dice que, bueno, pues que él cree que esa torre estaba. Entonces, lo que podemos decir es que el aspecto que tiene hoy la ermita de San Caprasio, y no hace falta que lo explique yo porque lo han visto ustedes en las fotos, se debe en buena medida a la intervención de Fernando Txukagoitia. Además, no solo limpió los paramentos exteriores y reconstruyó todos los muros, sobre todo laterales, porque en realidad, digamos que original quedaba el ábside, ¿no? Y parte de los muros. Además, si van ustedes a visitarlo, sí que se ve bastante bien hasta donde en los muros laterales, sobre todo en el lado de la epístola, sí que se ve muy bien como la diferencia, ¿no? Pero claro, hay que fijarse mucho. Eso también es verdad, porque la idea era imitar la construcción para que no se vieran las diferencias, ¿no? Pero la verdad es que, como él dice en sus memorias, en la memoria del proyecto, que picó todos los paramentos porque enmascaraban la fábrica primitiva. Y entonces, claro, al quitar los revocos, a ver, estas fábricas, estos edificios están hechos para ser revocados, para estar enlucidos al interior con pinturas narrativas o imitando sillares. Si quitas, aparece el sillarejo, pero el sillarejo está mal. Entonces, ¿qué les pasaba a estos arquitectos? Quitaban los revocos alegremente porque había que buscar el edificio original, con lo cual, para nosotros nos eliminaban una parte importante de la historia. Pero es que luego, claro, se encontraban con el sillarejo o sillares que no estaban pensados para ser vistos. Y entonces tenían una factura, vamos a decir, deforme. ¿Qué hacían? Pues había que enlucir, quiero decir, meter mortero entre las juntas y repasar para dejarlo más bonito. Vamos a decirlo así, ¿no?, de una manera un poquito coloquial. Y el criterio era buscar la mayor uniformidad con la obra primitiva, igualando la textura, el color y la labra. ¿Qué quiere decir? Utilizaban, si podían, incluso piedras de las mismas canteras y intentaban que no se notara, que no hubiera diferencias entre la parte restaurada y el edificio histórico. Eso quiere decir que el criterio era la mímesis, para que no hubiera diferencias. Todo esto tiene que ver, en realidad, con un concepto del gusto, de la belleza, que es que se concibe que un templo, un edificio, es hermoso si está completo, si todos sus paramentos están regularmente, ¿no?, enlucidos o construidos sin detalles, sin deformidades, porque la historia añade deformidades, vamos a decirlo así, ¿no? Claro, esto no tiene nada que ver con la manera en que hoy nos enfrentamos a una restauración. Por eso muchas veces se critica a estos arquitectos por estas intervenciones, pero yo lo que me gustaría subrayar es que ellos son hijos de su tiempo y que aquí estamos hablando no de un arquitecto, vamos a decir, a nuestro querido Manuel Ente Junquera, que Irene Ruiz y yo lo hemos estudiado mucho, le decíamos el arquitecto funcionario, porque bueno, pues hacía lo que podía y no se molestaba mucho más. Aquí estamos hablando del gran historiador de la arquitectura española. Es una de las figuras clave, o sea que está dando lo mejor de sí mismo para conservar este edificio. Bueno, el problema es que el edificio nos va a llegar hoy hermoso,
pero desnudo, despellejado, por decirlo así, ¿no? Y el problema también es cuando asimilamos que esto es la arquitectura medieval. Bueno, yo creo que, y sería un poco avanzar en la conclusión de esta reflexión, ¿no? de este viaje que voy a hacer con ustedes, es hermoso, pero tenemos que ser históricamente conscientes de lo que ha sucedido, ¿no? Para también pues, valorar que sin la intervención de Chueca a lo mejor no hubiera llegado, pero con la intervención de Chueca llega de esta manera. Y ahora vamos a practicar eso que nos encanta a los historiadores del arte, que es la crítica de autenticidad. Con todo lo que yo he hecho es el método de la crítica de autenticidad, es decir, lo que hacemos es ver con los materiales que tenemos, documentos fotográficos y memorias de proyectos, textos escritos, incluso entrevistas, a veces Chueca dio muchas conferencias y quedan por escrito y hay entrevistas del arquitecto, pues construir el conocimiento para ser capaces de decir qué hay de medieval, qué hay de original y qué hay de restaurado. Y luego lo que hacemos también es investigar la recepción social. Y a mí me ha llamado mucho la atención porque lo que sucede con este monumento. Porque en el catálogo de la exposición 20 años de restauración de monumentos en España, que es una exposición que hace el Ministerio en Madrid, donde se enseñan todos los edificios o los más importantes, los edificios restaurados más importantes de España, está San Caprasio, y está la Aljafería, y está el Castillo de Loarre. O sea que, ojo, porque el patrimonio aragonés también a escala nacional tenía importancia. Y allí se dice un hallazgo, la preciosa iglesita de San Caprasio en Santa Cruz de las Herós, de tipo pirenaico, también conocida, pero nunca posible de ver más que parcialmente y por agujeros inverosímiles sobre los techos de las construcciones postizas. Ojo, hoy nosotros consideramos que los añadidos históricos en un edificio son valiosos, pero hace 50 años pensaban que eran postizos, que había que eliminar. ¿Vale? Y eso explica estas intervenciones. Y en el año 69, Oliván Baile dice que la restauración dice un monumento en nuestros días felizmente restaurado y vuelto a su primitiva puridad de estilo. Es decir, lo puro, lo valioso es lo original, que eso es otro concepto que nosotros no tenemos. Y me llama mucho la atención lo que dicen Ángel Canellas y San Vicente. Dicen, excelente restauración, aplauden que se hayan quitado los añadidos, y porque dice que esta restauración hace que se ajuste el edificio a la construcción primitiva. Atención, una arquitectura sumaria sin concesión alguna a lo decorativo. ¿Esto quién lo dice? Esto lo dicen intelectuales, historiadores, que aman el funcionalismo y el racionalismo, porque esto de arquitectura sumaria y material desnudo es lo que llevaba diciendo Le Corbusier desde los años 20. Entonces, claro, todos nosotros somos hijos también de nuestro tiempo. Es normal que los historiadores en los años 70 apreciaran esta desnudez, porque realmente cuando veamos el interior de la iglesia del Castillo de Loarre podemos entender que eso no les podía gustar. A nosotros a lo mejor nos encanta hoy y lo hubiéramos conservado. Lo vamos a ver a continuación. Consecuencias de esta restauración. Bueno, pues en los años 80 este era un monumento típico del arte románico lombardo. Así lo decía el profesor, uno de nuestros maestros, Gonzalo Borrás, o el profesor también Manuel García Guatas, que escribieron unos libros maravillosos sobre la arquitectura románica, pero es que dijeron esto porque no podían decir otra cosa, porque es que esa documentación no existía, no sabíamos que se habían restaurado. Había pasado, realmente se había restaurado en los años 50, pero en los 80 ya se había olvidado un poco que esto había sucedido. El problema es el siguiente. Si hoy seguimos diciendo que esta es arquitectura, esta es una joya de la arquitectura románica, tenemos un problema. Y aquí pongo una noticia de prensa del Heraldo de Aragón del 16 de enero de 2014 en la que un historiador lo afirmaba. Bueno, hay que decir, vale, puede ser una joya, pero ojo con esta matización. Porque entonces lo que hacemos es que llegamos a los falsos historiográficos. ¿Vale? Falso historiográfico es cuando en un estudio se dice que esto es románico. Esto es como si la Catedral de León, que sabemos que es neogótica francesa, si seguimos diciendo que es medieval. Pues bueno, ¿no? Esto hay que tratarlo con cuidado, ¿eh? O sea que este es uno de los problemas. Sigo en nuestro viaje y les quería enseñar un caso muy interesante, como es el de la villa de Aínsa, en la comarca del Sobrarbe, para que vean un poco cómo en todas, voy a tocar muchas comarcas para que vean, porque este es un fenómeno muy generalizado. Se produce en toda España, se produce en todo el Pirineo y desde luego se estaba produciendo también en Italia y en Francia. No somos ni más extraños ni vamos por detrás, porque esto era en paralelo a lo que sucedía en el resto de Europa. Y traigo el ejemplo de Aínsa porque es muy interesante comprobar cómo
llamaba la atención bueno, pues que se trata de uno de los conjuntos medievales que se había conservado mejor o más íntegro, bueno, pues con todas también las pequeñas modificaciones que podía haber experimentado. Pero esta era la imagen que tenía Ainsa en los años 30. Quiero que vean cómo hay edificios, esta es la plaza, edificios de diferentes alturas, la arquitectura encalada, el exterior estaba encalado, vemos también los pórticos de la plaza, y a Ainsa le sucede algo importante, y es que es declarada conjunto histórico-artístico en 1964. Le comentábamos la importancia de los folletos, la presión turística, entre comillas, no es el turismo que experimenta Ainsa ahora, que cuando vamos siempre está, ¿verdad?, lleno de gente y puede llegar a morir de su propio éxito, pero el hecho de que se declare conjunto histórico-artístico desencadena una intervención importantísima en la que lo que hemos visto que sucedía en San Caprasio en un edificio se extiende a toda la villa. Es decir, se produce una intervención en edificios como el Castillo, la iglesia, el templo parroquial de Santa María y la Plaza Mayor, y después la ordenación y pavimentación de todo el recinto antiguo, de las plazas, de las calles, que consiste en una medievalización. Es decir, eliminar, ¿ven ustedes cómo ahora todas las casas de la plaza están regularizadas, que tienen la misma altura? Se eliminan los revocos. Donde había ventanitas medievales se conservan, pero se añade alguna más, para que sea más medieval. Se coloca en los suelos que tenían su fisonomía, pues se coloca una pavimentación y se restaura la iglesia, en la que vamos a ver que le vuelve a pasar lo mismo que habíamos visto que sucede en San Caprasio, desencalar, eliminar el arte. Había un conjunto de retablos barrocos maravillosos en todas las iglesias del Pirineo, pues ya no queda, se desmantelan, se conservan, a veces van a los museos, ¿no?, pero el edificio los pierde y con ellos una parte de la historia del mismo también. Ainsa no es un caso único, Sos del Rey Católico, también restaurado por Pons Sorolla, que es un arquitecto muy interesante, que es el que interviene aquí. Un castillo, Albarracín, es decir, Daroca, las principales localidades medievales de nuestra comunidad van a sufrir este proceso de medievalización, ¿no?, porque es hacerlas más, ya eran medievales, pero vamos a hacerlas un poco más. Y eso quiere decir eliminar todos los revocos. ¿Son hermosas? Sí, pero seamos conscientes de que se deben sobre todo a estas intervenciones. Y vamos hacia el sur de la provincia y llegamos a, bueno, el sur de la provincia nos encontramos con, por ejemplo, en el entorno de la proximidad de Ayerbe, iglesias tan espectaculares como la de, no, pasa por favor la siguiente, la de San Salvador, en Murillo de Gállego, pero realmente el gran monumento, o uno de los grandes monumentos del románico aragonés, es el Castillo de Loarre. El Castillo de Loarre, los folletos dicen que es la fortaleza románica más importante de España. Hay muchísimos folletos turísticos dedicados al castillo. Por ejemplo, este que se publicó en los años 60 por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad. Y aquí aparecen muchas fotos que ponen de manifiesto pues, que el entorno que todos conocemos, e incluso fotos que son de fotógrafos anónimos, pero que ya tienen un cierto carácter artístico con un dramatismo, ¿no?, que le pega también mucho a esta arquitectura militar, medieval, que está llena de mitos y de leyendas, ¿no? Bien, en estos folletos no se dice nada de cómo había llegado a los años 60 el edificio. Voy pasando porque hay muchas fotos. Quiero que se fijen en cómo está la iglesia, porque vamos a ver a continuación cómo estaba. Y sí que en estos folletos se insiste que Loarre en general y la cúpula de la iglesia en particular son ejemplos notables dentro del románico europeo. Hay además muchas decoraciones características esculpidas, pero atención, lo que dicen los folletos es: ha llegado en tan buen estado porque no ha habido luchas guerreras. Es lo que dicen los folletos, construyendo una imagen, ¿no?, una narración también en torno al castillo. El problema es que hace pocos años, en 2017, yo me encontré en el suplemento bueno, pues también de turismo, ¿no?, del diario El País, me encontré con un artículo que decía: el castillo quedó al margen de grandes refriegas y asedios
por lo que ha llegado hasta a nuestros días casi intacto. Y dije yo, ya estamos. El periodista que se hubiera metido en Internet le hubiera salido el artículo de un historiador, Alex Garris, que ha reconstruido la historia del castillo, ¿no? Pero ven ustedes cómo se construye este mito, ¿no? Y yo creo que también es un mito, no sé, esto lo podemos comentar después, hay una condición casi mítica, ¿no?, y mágica, ¿no?, de la arquitectura medieval y de la arquitectura románica, ¿no? Parece que llega hasta nuestros días envuelto en este aura, ¿no? Bueno, pues claro, pues ha llegado hasta nuestros días así porque aplicamos la crítica de autenticidad. Organizando esta presentación, yo decía, es como voy a pasar el estropajo, por decirlo así, histórico, ¿no?, de la investigación para ver qué hay detrás. Bueno, el Castillo de Loarre fue declarado Monumento Nacional en 1906 y fue restaurado por el arquitecto Luis de la Figuera entre 1913 y 1916. Y de él decía Vicente Lampérez Romea, otro de los grandes historiadores de la arquitectura española, decía que es uno de los ejemplares más notables de la arquitectura románica en Europa. Y luego, por supuesto, hablaba de la belleza y la poesía indescriptible de la iglesia de Loarre, que yo creo que todos coincidiremos en que realmente es así. Por tanto, de nuevo, y esto es el boletín de la Sociedad Española de Excursiones, que es una fuente fundamental también los investigadores para ver qué ideas se está construyendo acerca de esta arquitectura desde finales del XIX. Hay muchas publicaciones que ya subrayan la importancia de esta construcción, como Ricardo del Arco, el gran historiador del arte que hace el catálogo de la provincia, el catálogo monumental de la provincia de Huesca, en su texto El Alto Aragón monumental y pintoresco, que es una moderna guía casi como las Baedeker, ¿no?, para dar publicidad al Alto Aragón. Dice que el Castillo de Loarre, de nuevo, es uno del modelo de defensa medieval y el más importante, acaso, de los castillos españoles. Es decir, se construye sobre algo cierto, que es esa singularidad, la necesidad de hay que restaurarlo porque es importante, pero quiero llamar la atención, yo no sé si conocían ustedes esta imagen de la izquierda, es que la iglesia estaba así. Sí, claro, esos son pinturas barrocas de un corte muy popular, pero vamos a decir, y el altar barroco. Claro, aquí hay una fusión ya en 1913, ya habían pasado 300 años, es decir, que se había integrado perfectamente la pintura con el retablo. Hoy lo conservaríamos, ¿de acuerdo? Porque además de este barroco popular ya no nos queda casi nada. Yo estoy pensando que tengo que hacer algo sobre el barroco desaparecido, la víctima de la restauración, porque realmente solo nos quedan fotos y tenía mucho valor, ¿no? Pero claro, estamos hablando de la singularidad a nivel europeo de esta iglesia, había que eliminarlo. Y es curioso lo que se escribe. Vicente Lampérez dice de esta decoración que era una mala pintura. Bueno, pues Vicente Lampérez la veía como una mala pintura probablemente porque no podía verla de otra manera, porque era hijo de su tiempo. Hoy para nosotros esta pintura tendría mucho valor. Pero Ricardo del Arco va más allá y dice que desaparezcan las groseras pinturas, que una mano áleve e ignorante, bueno, tampoco hace falta insultar, ¿verdad?, a los artistas barrocos, y con ellas el retablo barroco que lo fea. Probablemente el retablo barroco a lo mejor tendría que ver también con retablos que hay en otros templos cercanos, como en Bolea, que hay unos retablos espectaculares del Renacimiento y Barroco, o sea que a lo mejor resulta que era una pieza muy singular para nosotros. Pero el caso es que se tomó la decisión y Luis de la Figuera, dando cumplimiento a este deseo popular, pues eliminó toda la decoración. Claro, esta es la imagen justo después de la restauración. ¿Qué pasó? Pues que eliminar la decoración había que repasar todo porque es que había unas grietas y unos desperfectos terribles. Claro, entonces, ¿gana el edificio? No sé, claro, esto nos plantea ciertos problemas. Pero la restauración continúa en los años 40 y 50 y yo les animo a que hagan el juego de descubrir qué hay y qué no hay. Sobre todo, aquí hay una torre que no estaba. Este remate yo no lo veo aquí, arriba. Entonces es un poco claro. A ver, la verdad es que comparados con otros castillos, como el Castillo de la Mota, que fue muy restaurado por Francisco Iñiguez Almech, que eso sí que es un neo medieval, en este estuvieron relativamente prudentes. Pero a ver, esa torre no estaba y ahí tenemos las fotos, ¿no? Bueno, sí que hay que comentar que hay un folleto en el que sí Joaquín Gil Marraco, que podría estar bastante más informado, sí que alude a Luis de la Figuera. Es la única vez que yo he encontrado que en un folleto se hable del arquitecto que ha restaurado. O sea que yo no sé si por desconocimiento o porque no lo consideraban relevante,
pero aquí sí que aparece. Hoy el Castillo de Loarre es un bien, monumento que disfrutamos, que recibe muchísimas visitas, probablemente es el monumento más visitado en Aragón, ya está, incluso ha sido objeto, bueno, de un set ya consagrado, ¿no?, para la grande pantalla. Bueno, vamos a concluir nuestro viaje en Huesca. Y en Huesca, en todos los folletos de Huesca, además de la catedral, además del ayuntamiento, hay un monumento que se lleva, vamos a decir que es el top 10, vamos a decirlo así, de los monumentos, que es San Pedro el Viejo y especialmente el claustro de San Pedro el Viejo. Bueno, aquí se cierra un círculo en concreto, pues porque a mí me hace volver a mi tesis doctoral, porque en este claustro intervino el arquitecto Ricardo Magdalena con una intervención que, bueno, hay que decir que en la trayectoria profesional de Ricardo Magdalena, al que yo sufrí el síndrome de Estocolmo que sufren todos los historiadores y me enamoré mucho de mi arquitecto, pero, pues bueno, tiró la Torre Nueva, tengo que decirlo en Zaragoza, pero tiró la Torre Nueva porque le obligó el ayuntamiento, porque era arquitecto del ayuntamiento y fue una decisión municipal. Bueno, eso fue muy triste y restauró este claustro que 20 años después provocando una gran polémica. Vamos a ver por qué. Pero otra cosa es el aprecio social. Bien, aquí nos encontramos con un edificio histórico importantísimo, fundado por Alfonso I, Panteón Real, no lo olvidemos porque es importante, porque quiero decir, para la corona de Aragón este es un lugar realmente histórico muy relevante y que se declaró Monumento Nacional en 1885. Este conjunto monástico que tiene un templo con un claustro, obviamente en la Edad Media tendría más dependencias, pero el crecimiento urbano de la ciudad se fue, vamos a decir, se fue un poco comiendo, ¿no?, el monasterio. Tiene un conjunto de capiteles, o tenía un conjunto de capiteles, que lo ponían en conexión con el maestro de Agüero, incluso con el maestro de San Juan de la Peña. O sea, no es solo la construcción, es la decoración escultórica que tenía, que era singular. Y es curioso cómo en todos los capiteles de la provincia, folletos de la provincia de Huesca, aparecen constantemente fotos de los capiteles de San Pedro el Viejo. Pero ojo, que son fotos de los años 60, o sea, que son fotos de los capiteles tras la restauración. Vamos a ver qué sucede. Vamos a hacer de nuevo la limpieza, crítica de autenticidad. Bien, y pasamos. A mí esta foto la encontré en el Archivo General de la Administración. Y esta es una foto que toma Ricardo Magdalena, que hacía fotos a sus monumentos cuando los restauraba, y este es el guardián del monumento. Cuando un edificio se declara monumento nacional, normalmente había una persona que trabajaba para guardarlo. A mí esto es algo que me parece entrañable también, porque ahora pensamos que lo hemos inventado también todos nosotros, ¿no?, el sistema de tutela de los guardas de monumentos. No, en 1890 y desde 1885 había un señor que está aquí como si fuera, ¿no? Es una foto que me parece muy, pues también tiene un punto de ternura, pero claro, vamos a ver lo que hay detrás. ¿Ven ustedes el estado en el que se encontraba? Se ve a la parte posterior, se había perdido el techo de algunas salas. En esta parte se había perdido del claustro y luego ven ustedes cómo están rellenados todos los arcos, están rellenados y se ve aquí también muy bien porque es que se estaban abriendo. O sea, el estado de la situación que presentaba cuando se declara monumento nacional, que las declaraciones de monumento nacional son muy importantes porque si no se declara monumento nacional un edificio, el Estado no pone dinero para restaurarlo. Ahora ya, digamos, trabajamos de otra manera, pero en ese momento era así. Bueno, fíjense cómo estaban deteriorados los capiteles. Estaban realizados en una piedra arenisca muy frágil y entonces estaban muy erosionados, ¿no? Y, bueno, ya ven incluso cómo estaban cerrados. Una buena parte de los arcos de la galería estaban cerrados porque es que se venía abajo. O cómo se encuentra aquí este arcosolio. Bueno, podemos ver algunos de los planos y les llamo la atención sobre las grietas que aparecen en la sección de la iglesia. A ver, este es un edificio que sufrió mucho porque se dedicaron a partir del siglo XVII a practicar capillas en los muros y entonces lo que hicieron fue debilitar el edificio. Empezaron a aparecer grietas. ¿Qué se les ocurrió? Trasdosarlo con tierra para intentar de alguna manera zuncharlo, ¿no?, devolverle la estabilidad. Si tú pones tierra en el trasfondo de una bóveda, lo que haces es añades más peso y entonces la fábrica se fue tumbando. Y entonces aquí se ve muy bien las estructuras de madera para apoyar toda la fábrica y entonces
fueron tres arquitectos, Fernández Vallespín, Patricio de Bolomburu y al final, Juan Nicola, perdón, al final, pasa por favor, Ricardo Madalena, que es el que interviene en el claustro. Entonces, lo primero que hicieron fue apuntalar la iglesia, desmontaron todas las bóvedas, eliminaron toda la tierra, volvieron a construir las bóvedas, eliminando los sillares que estaban en mal estado, luego repasaron todos los morteros, es decir, lo dejaron como se ve ahora, toda la fábrica, vamos a decir, pulida y en buen estado. Desde luego, si no hubieran intervenido, este edificio se hubiera caído, está así. ¿Y cómo estaba el claustro? Aquí vemos las deformaciones que tenía y, sobre todo, ven ustedes cómo estaba desplomada la pared que apoya en el claustro. El claustro estaba en estado casi de ruina. Bueno, pues a Ricardo Madalena, tomando el testigo de Patricio de Bolomburu, le toca intervenir en este edificio y lo que va a hacer es, él está muy convencido de la capacidad que tiene como arquitecto de leer el edificio, y entonces él hace lo que sus predecesores habían estabilizado la iglesia, pues él lo que va a hacer es estabilizar el claustro estructuralmente. Eso quiere decir que tiene que desmontarlo y rehacerlo. Y aquí vemos imágenes, hay muchas fotos y esto es algo muy, muy útil para nosotros, porque en la fototeca de la Diputación Provincial de Huesca se conservan, por ejemplo, estas imágenes tomadas durante las obras. Y llegamos al estado actual, en la que, como ven ustedes, está todo como muy repasado, repulido. Claro, pero ya han visto la situación en la que se encontraba, ¿no? Bien. Pero el aspecto más complejo y, sin embargo, el que más felicidad le produjo a Ricardo Madalena es la sustitución de los capiteles. A ver, los capiteles estaban en muy mal estado, ya han visto cómo estaban muy deteriorados, de hecho se conservan muy pocos in situ y el resto están cobijados, guardados en el Museo de la Ciudad, el Museo de Huesca, y él dijo además que él era capaz de interpretar el programa iconográfico, o sea, que no solo los desmontó, sino que los reorganizó, con lo cual no podemos saber ahora cuál era la situación original. Y lo que dijo es, bueno, pues voy a ofrecer hay que sustituirlos porque no se perciben como obras de arte, porque están realmente en ruina, y el escultor Mariano García Ocaña, inspirándose en los capiteles del claustro de San Juan de la Peña y también de Agüero, lo que hace es reproduce las historias que aparecerían en estos tan deteriorados. La prensa alaba mucho esta restauración y dice: el Diario Aviso de Zaragoza ha sabido hacer primores y conseguido semejanza casi absoluta entre los capiteles modernos y los antiguos que se conservan en las columnitas del claustro. Bueno, eso es lo que opinaba la prensa en el momento, pero si nos vamos a unos 20 años después, pues ya las ideas no son tan, vamos a decir, tan laudatorias, ¿no? Sino que lo que se dice es que se destruyó el venerable aspecto del claustro, pues ni un sillar se ve allí con apariencia antigua. Yo quiero señalar aquí las contradicciones de Ricardo del Arco, que le parecía muy bien tirar o eliminar la pintura barroca, pero aquí le parecía mal que reprodujeran, ¿no? Bueno, pues estas son contradicciones, ¿no? de los historiadores, estamos llenos. Y mucho más radicales fueron Leopoldo Torres Balbás, que es el gran arquitecto restaurador del primer tercio del siglo XX en España, que restauró, lo conocerán a lo mejor porque restauró la Alhambra de Granada, y entonces es muy famoso por ello. Y claro, él dice: ¿qué estorbaban a la vida moderna los capiteles de San Pedro el Viejo de Huesca, arrancados de su emplazamiento secular y sustituidos por copias modernas? Y Jerónimo Martorell, que vamos a decir coloquialmente era de la misma cuerda, que es otro arquitecto restaurador que en este caso trabajaba en Cataluña, dice: esto no es... Bueno, Jerónimo Martorell era lo opuesto intelectual y artísticamente a Madalena, que además era de una generación más mayor. Madalena es un arquitecto violetiano. Violet Ledoux, que fue el que difundió la restauración en estilo, pues Madalena, fiel hijo de su tiempo, era violetiano. Jerónimo Martorell era rusquiniano, sería John Ruskin, no había que hacer nada en los monumentos, ni tocarlos. Claro, dice, esto no es conservar ni restaurar monumentos, es destruirlos. Entonces, lo que yo quiero poner aquí de manifiesto es que vean cómo, digamos que en la intelectualidad o en el medio profesional esta fue una operación bastante complicada. Pero las imágenes, las numerosísimas imágenes conservadas en la Diputación Provincial de Huesca
lo que nos ponen de manifiesto es que, al margen de lo que dijeran los arquitectos, los habitantes de Huesca estaban encantados con su claustro y que venían a hacerse fotos, y este es el lugar más fotografiado, y incluso en lo que son colecciones particulares hay muchas fotos de familias tomándose y de turistas visitando el claustro. Y entre ellas esta del Ildefonso San Agustín, que a mí me gusta en especial, ¿no? Con esta especie de retrato ensimismado, pensativo, ¿no? Casi un punto, yo qué sé, melancólico, ¿no? Claro, desde el presente estas restauraciones nos pueden parecer excesivas, ¿no? Pero yo insisto, yo lo que quería es intentar ponernos, ¿no? Y que comprender que el papel o la responsabilidad que tenían todos estos profesionales, historiadores, restauradores, arqueólogos, conservadores, que trabajaron y por conservar el patrimonio de la mejor manera que ellos sabían, con excesos, con equivocaciones, pero que sin su esfuerzo pues nosotros no podríamos disfrutar de esta joya del románico, aquí habría que decir del neorrománico. Bueno, pues una joya del neorrománico, testimonio de la cultura arquitectónica y artística de finales del siglo XIX. Porque lo cierto es que ahora estas restauraciones, además de ser monumentos medievales en parte, son documentos históricos de las intervenciones, es decir, forman parte de la historia de los edificios. Y es decir, y yo aquí terminaría con una cita de Xavier, del historiador medievalista, que además a nosotros nos gustó mucho, de Xavier Barral, que dice: la historia de la restauración arquitectónica es una parte esencial de la historia del románico. Nada más. Muchas gracias. No sé si hay tiempo. Bueno, no sé si se oye. Ahora sí. Muchas gracias, querida Ascensión. Ahora podemos tener un turno de preguntas. Seguro que algún comentario les ha surgido después de ver todas estas intervenciones. Este proceso de lavado de la historia, ¿no?, que hemos hecho. A mí me ha parecido muy interesante, quiero enfatizar, y ahora les paso la palabra, y que por eso también es muy de alabar que hayan tenido a bien incorporarlo en el ciclo de románico, retomando la referencia de Xavier Barral, que realmente los medievalistas, o sea, dentro de la propia historia del arte, que muchas veces pensamos en la interdisciplinariedad, ¿no?, pero dentro de la propia historia del arte también hay especialistas, cada uno en su campo. Muchas veces los medievalistas, en ocasiones, pues hemos atendido poco a la historia de la restauración, que necesariamente utiliza otras fuentes, otras maneras, los archivos que tú has consultado son ajenos a veces a los medievalistas porque buscamos otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cuántos palos de ciego hemos dado y cuántas palabras se siguen? Esa es otra de las cosas que también me ha parecido muy interesante. Realmente, muchos de esos conceptos que igual nos llamaban la atención dentro de tu discurso sobre, esas palabras más poéticas sobre lo rudo, el carácter de lo aragonés, lo popular del románico, en muchos materiales divulgativos o incluso historiográficos se sigue insistiendo, ¿no? Y son ideas o conceptos que se asocian al mundo románico que realmente cuando los vemos o cuando los miramos desde otra perspectiva decimos, hombre, pero se pasaban de pasión, ¿no? Y realmente siguen. Entonces, muchas veces resulta frustrante porque no necesitamos todos esos calificativos que se refuerzan también con las imágenes, las fotografías. A mí también me parece muy interesante pues que esa idea de lo popular, del románico, se enfatizaba con todos esos personajes que también siempre eran populares, que completaban las imágenes, ¿no? Esa fascinación, esa romantización de lo arre, también no solo en el discurso escrito, sino también en las imágenes se enfatiza esa imagen del románico que muchas veces la tenemos y que nos cuesta desprender de ella. Y que no solamente se ha restaurado también en el siglo XX, sino cuántas restauraciones, que gracias a esta documentación podemos constatar cuántas de estas restauraciones no habrán pasado en el siglo XVII, en el siglo XVI, o sea, la intervención o la sustitución de capiteles o el intento de imitar algunos de esos. Entonces, es una cosa que os necesitamos mucho, es una mirada que debemos incorporar, porque cuántas veces los grandes maestros también medievalistas del mundo románico pues han reconocido o seguido. Recuerdo
un trabajo reciente de la profesora Sánchez Ameijeira sobre un tímpano que todo el mundo había considerado románico de la Catedral de Santiago y realmente era del siglo XVIII, ¿no? Que es un artículo muy interesante también. Entonces, la propia Rocío decía, pero si es que los historiadores o los medievalistas más reconocidos había pasado como románico de manual, ¿no? Entonces, por eso me parece... Sí. Así que, bueno, si tienen seguro algún comentario o igualmente las personas que nos siguen de manera virtual o comentarios. Sí. Bueno, muchísimas gracias porque ha sido absolutamente fascinante. Me ha gustado sobre todo que trabajas con folletos, con este material tan difícil muchas veces de conseguir, y me resulta interesante porque, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, ¿no?, pues se dedica en parte a recoger esa suerte de archivos que son de los que menos se tienden a conservar precisamente por esa naturaleza muy transitoria y a la que nadie le da valor. Entonces ya eso me parece interesantísimo, y si te pudieses explayar un poco más sobre dónde encuentras los archivos, a qué tipo de instituciones hay que recurrir para encontrar estas cosas, aparte de ir a rastros, por ejemplo, y buscar fotografía vernácula, que sería otra manera fascinante de ver en qué momento encuentras la foto del edificio en tal época. Y luego no sé si querrías comentar, si a lo mejor lo has mirado, desde qué punto la historia a lo mejor del cine y las películas también nos dan distintas versiones sobre todo del mundo medieval en concreto. Un segundo, Chon. Que tienes tenemos que comentarlo. Vale. Sintetizarlo para que las personas que están fuera te hayan escuchado, que no te han... bueno, tenía que ver con que nos cuentes más detalles sobre dónde acudir, Las fuentes. ¿no?, a esas fuentes que quizás sean más frecuentes en la historiografía, como bien señalabas, que son los folletos y que buena parte de las instituciones están recuperando. Y, por otra parte, cómo pues, el cine puede influir también en la creación de esa imagen. Bueno, yo lo del cine no lo he trabajado, aunque, bueno, pues sobre todo en nuestro departamento, digamos que tenemos profesores y investigadoras que trabajan este tema, pero la verdad es que no lo he trabajado especialmente porque me he centrado más en este tipo de fuentes, pero es verdad que todo contribuye a crear mitos. Y me estoy acordando ahora mismo precisamente de cómo Carcassonne, ciudad que fue reconstruida por Viollet-le-Duc, a comienzos de los años 20 se rodó una película muda en Carcassonne, perdona porque no recuerdo el director, pero era la historia de Juana de Arco. O sea que también como el cine acaba utilizando los monumentos restaurados como para, vamos a decir, hacer redundar en su medievalismo, ¿no? O sea que es muy curioso, sí que hay una retroalimentación. O sea que es una idea muy curiosa y como para seguirla también. Respecto a los materiales, bueno, los materiales básicos iniciales son los que están en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, que son las memorias de los proyectos arquitectónicos y también la documentación administrativa. Que la documentación administrativa es interesantísima, porque es cuando vemos las relaciones entre el arquitecto, los funcionarios, la Junta Superior de Obras que le dice que le prohíbe que haga una intervención, bueno, es interesantísimo. Y muchas veces muchos de los materiales, recortes de prensa e incluso folletos los he encontrado aquí, en estas carpetillas. Por supuesto, las postales históricas. El mundo de las postales es maravilloso y aquí, ¿verdad?, lo digo porque con mi compañera Pilar Biel le tenemos que agradecer a una profesora que es referente al nivel español, que es Esther Almarcha. La profesora Esther Almarcha, que es profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha y directora del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, ha sido pionera a nivel nacional en la recuperación de todo lo que denominamos efémera, ¿no?, materiales efímeros que, sin embargo, nos permiten construir la cultura, ¿no?, interpretar la cultura popular. Y entonces, les cuento, esta profesora formaba parte de un proyecto de investigación sobre la restauración de monumentos en el franquismo hemos estado trabajando más de 12 años, y ella fue la que nos inoculó a todos, ¿no?, vamos a decirlo, el interés por estas fuentes, que a lo mejor no se nos hubieran ocurrido. Entonces, la verdad es que a partir de su magisterio, porque yo la considero una maestra también, pues ella nos introdujo en el mundo de los folletos turísticos y, de hecho, en los folletos turísticos, la profesora Almarcha y el profesor Rafael Villena han liderado un proyecto a nivel nacional
que concluye precisamente este año, en el que han encontrado folletos y han documentado todos los folletos turísticos durante el franquismo. Y entonces ellos lo que hicieron fue pedir nuestra colaboración a la profesora Pilar Biel y a mí porque decían, no podemos estudiar todo, entonces la parte de Aragón la estudiáis vosotros. Entonces digamos que ellos lo localizaron y a nosotros nos pidieron que hiciéramos el estudio. Entonces ha sido, claro, era como dicen los ingleses, un win-win. Hemos ganado todos porque ellos no tenían especialista y nosotros nos han facilitado, nos han permitido pues, bueno, pues un material de primer orden. Por supuesto, en la Biblioteca Nacional hay muchísimo catalogado, entonces ahí también se puede encontrar. Y luego lo de las postales es todo colección, no es que quiera hacer publicidad, pero yo cada vez que tengo que estudiar un monumento voy a todo colección y me encuentro una cantidad de postales que digo, bueno, pues genial. La historia histórica, ¿no? de la postal como un medio de comunicación popular y ahora ya como un documento histórico es fundamental. Y además ya sabemos qué casas producían, qué colecciones hay y entonces, claro, está muy bien cuando encuentras pues, muchas postales del primer tercio del siglo XX, luego en los años 60 hay muchísimas, entonces, claro, son maravillosas porque te encuentras el antes y el después. O sea que eso es bastante fácil de localizar. Y yo luego recomiendo otra fuente que yo utilizo mucho, que son los libros de historia de la arquitectura. Son fundamentales, no solo por lo que dicen, porque hay que seguir leyendo a Vicente Lampérez y a Fernando Chocagoitia, que son autoridades, o a Torres Balbás. Estos historiadores tienen artículos que no hemos superado hoy, es decir, que siguen siendo referentes. Pero es que además en los artículos hay muchas fotos. Y entonces, pues nosotros consultar el Ars Hispaniae, que es una cosa, y el Summa Artis, ¿no?, que utilizábamos cuando estudiábamos Historia del Arte, bueno, pues es que estos libros nos sirven porque en muchos casos tienen colecciones de fotografías que son fundamentales. Y luego, por supuesto, tenemos las colecciones de los fotógrafos históricos, el archivo Mora, Coine, tantos archivos. Y en concreto, si te interesa el tema, yo te recomiendo los fondos del Instituto Amatller de Arte Hispánico, porque es que tienen una colección de fotografía histórica y además son muy amables. Hoy por internet se les puede escribir y preguntar qué es lo que necesitas, te mandan las fotos. O sea que, claro, tenemos un fondo ahora visual que es tan importante y luego hay casos en los que además hay colecciones de fotógrafos particulares. En un castillo hubo un médico, perdonad porque no me acuerdo ahora del nombre, que además era fotógrafo aficionado, que tiene una colección de fotografía que ha legado a la Fundación Un Castillo del Románico y que dejan consultar. Y entonces, claro, hay unas fotos, por ejemplo, yo he consultado algunas de la reconstrucción del castillo, que la reconstrucción de la Torre del Castillo es de Chocagoitia también, que claro, ves el castillo pues que tenía un lienzo solo y hoy vemos la torre completa, ¿no? Entonces, hay muchísimo material, o sea que la verdad es que, bueno, pues hay momentos, yo les contaba lo que no encontramos el proyecto de Íñiguez Almech de 1933 para San Pedro de la Rede, que aparecerá, es cuestión de tiempo, seguro que aparecerá, porque está el archivo Íñiguez, pero el archivo Íñiguez no está. Y bueno, esta es la vida del historiador, que a veces estar en el archivo es un poco duro porque no encontramos, pero por otro lado tenemos mucho material. Y un material, bueno, yo creo que es espectacular y que yo creo que lo que hay que hacer es difundirlo, ¿no?, en la medida de lo posible. Y aquí yo pasaría al campo de la difusión y de la gestión, porque cuando vamos a Francia, entramos en una catedral francesa y lo primero que vemos es una serie como de pósters, ¿no?, de dispositivos en donde te explican toda la historia de la restauración. Y sin embargo en España somos muy reacios a hacerlos, como si la restauración fuera un demérito y no algo positivo. Pues, como decía Xavier Barral, la restauración forma parte de la historia del edificio. O sea que en el campo de la gestión lo que tendríamos que hacer es incorporar en las explicaciones, para que el público lo conozca, que estos monumentos han sido restaurados. Porque no les hace ser peores o tener menor importancia, simplemente difundir el conocimiento yo creo que permite pues, disfrutarlo mejor, porque también podemos decir, pues vaya, quiero decir, los arquitectos que se enfrentaron a estos edificios, estructural, también incluso artísticamente, era un reto, ¿no? ¿Cómo estaba el claustro de San Pedro Vieja? Podemos discutir todo lo que queramos, los capiteles, pero es que el templo estaba en un estado, bueno, realmente lamentable. O Loarre, el mismo Loarre, que he pasado un poquito más deprisa. Hay fotos de Luis de la Figuera, que tiene unas memorias muy extensas, y en las revistas de arquitectura, en Arquitectura y Construcción, Luis de la Figuera publica 2 artículos sobre Loarre. Hay fotos del castillo, del interior del castillo, no se podía visitar. O sea, que estaba lleno de vegetación, lleno de escombros,
y bueno, visitarlo era, no digo arriesgar la vida, pero casi, aparte que se te podía caer encima un sillar y, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente llamo la atención de todo esto. Bueno, espero haber respondido. Y con otra, porque otra cosa que sé que trabajáis mucho y que nos puedes contar, Sí. con las propias comunidades patrimoniales vinculadas al edificio, las Sí. fotografías cotidianas, Sí. porque de estas restauraciones de los años 50, 60, 40, hay fotografías en los álbumes familiares, que el año pasado en Alagón hicieron una buena labor, que también es material... Sí, también es material porque es la memoria del monumento, ¿no? Entonces, rescatar estas fotografías pues también es importante. Y luego yo quiero también rescatar a las personas que promovieron estas restauraciones, porque en muchos casos, por ejemplo, quiero traer aquí al párroco y al alcalde de Loarre, de la población. En esta documentación administrativa que se conserva en el AGA estaban las cartas que, firmadas por el alcalde y el párroco, solicitaban al director general de Bellas Artes que, por favor, que se declarara monumento Loarre para que el Estado lo restaurara, porque ellos eran conscientes de que era una joya y no se le prestaba suficiente atención. Es decir, detrás de toda esta historia están los arquitectos, los técnicos del Ministerio que intervinieron, pero están también las personas de la comunidad patrimonial, generalmente alcaldes y párrocos, a veces maestros, a veces médicos, que ya desde finales del 19 estaban llamando la atención y que cogían y lo que hacían era escribir una carta, y la carta se conserva. Y a mí me parece algo tan importante porque lo que muestra es que la iniciativa de restaurar muchos de estos monumentos, es decir, la práctica se debe a estos arquitectos, pero la iniciativa se debe a la comunidad. Y yo creo que tenemos que también ser conscientes de que hay una historia a veces anónima, ¿no?, de estas personas que fueron fundamentales para que se conservaran. Por no hablar de las comisiones provinciales de patrimonio, que eran generalmente, en cada provincia había una, y estaban integradas por diferentes personas, vamos a decir, las personas cultas, que tenían pues una formación, que eran capaces de apreciar el estado, ¿no?, la situación de estos bienes. Y, por ejemplo, la Comisión Provincial de Huesca fue muy importante para la recuperación de San Juan de la Peña, porque no lo he traído porque ya San Juan de la Peña ya, y sobre todo el claustro de San Juan de la Peña ya casi se merecen un monográfico, ¿no? Pero ahí la Comisión Provincial estuvo durante décadas pidiendo al Ministerio y pidiendo al Estado que por favor que hicieran algo, que esa joya del arte medieval aragonés estaba en un estado penoso. Pedían incluso, es que hay que mejorar la carretera, porque es que hay que ir en burro, no se puede ir ni en coche, ¿no? Y entonces ellos pedían, mejores en la carretera, es decir, promovieron hasta campañas públicas en los periódicos de Jaca y de Huesca. Es decir, bueno, pues ahí hay otra historia, ¿no?, en paralelo, y yo creo que esa es una historia muy importante, a la que hoy damos además más relevancia, ¿no? Y está bien, es poner también nombres de personas, ¿no?, al patrimonio. Yo creo que eso es significativo, ¿no? ¿Alguna pregunta, comentario, inquietud? O ya te damos las gracias de nuevo. Demasiado. Ascensión. No, gracias a vosotros.